Buenas noches, le damos gracias a Dios por este precioso día que nos da de poder estar a través de Radio Libertad 103.1 FM, que les habla su servidor, el pastor misionero Alejandro Zurita, y también me acompaña la pastora Mariana Clemente desde Buenos Aires. Somos el Ministerio Evangelístico Remanente Justo Templo Palabra Viva, y en este día, bueno, queremos compartir con ustedes un evento maravilloso que vamos a tener durante 3 días, viernes, sábado y domingo, y estaremos compartiendo por unos instantes, ¿verdad? Lo que vamos a realizar y cuál es el objetivo real de lo que realmente estamos intentando hacer llegar al pueblo de Dios. Somos una iglesia de sana doctrina, amamos la palabra por sobre todas las cosas, tenemos claro que no hay otro mensaje más grande, que es todopoderoso, el mensaje de la Sagrada Escritura. Por ende, estamos combatiendo contra la apostasía, contra todo lo que lamentablemente hoy se ha levantado y que la misma Escritura, por boca del apóstol Pablo, nos señaló que antes que viniera el anticristo vendría la apostasía. La carta de los tesalonicenses lo dice claramente. Entonces, estamos en esa posición como soldados de Jesucristo, intentando de poder levantar una voz en medio de tanto silencio y que lamentablemente está llevando a la iglesia de Cristo a desviar su mirada del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lamentablemente también porque se ha mezclado con todas estas falsas enseñanzas que hoy han proliferado lamentablemente en todo lo que se conoce como el mundo cristiano. Amén. Así que en este momento estamos con la pastora, Dios le bendiga, estamos aquí a través de Radio Libertad 103.1 FM, así que le invitamos a poder presentarse y así cada los hermanos nos puedan ir conociendo. Amén, que Dios los bendiga grandemente. Y bueno, estamos aquí trabajando junto con el ministerio por la verdad. Estos congresos están en defensa por la verdad. El propósito de estos congresos es anunciar las verdades de Cristo y denunciar la falsedad, la falsedad de, bueno, el falso evangelio, el evangelio diferente. Y vamos a estar con 3 días, vamos a estar. Dios la bendiga, la hermanita Carolina. El Señor la bendiga grandemente. Vamos a estar 3 días. Vamos a estar el viernes 19, o sea, mañana, así que los esperamos a todos. La entrada es totalmente libre y gratuita a las 20 horas, ¿no, pastor? 19 horas al día, son todos Perdón. los días, viernes, sábado y domingo, inclusive el día sábado ahí en la Merced a las 19 horas. 19 horas. 19 horas y va a estar alcanzando la enseñanza el hermano Elías Panique, y va a estar, el tema que va a estar tratando es G12, un gobierno sin Cristo. Así que es un tema interesantísimo, ¿no, pastor? Sí, sin duda, es un tema que va a herir lamentablemente mucha conciencia de aquellos que participan hoy en todo este movimiento bueno, que esto comenzó lamentablemente dentro de todo lo que es el mundo católico con los cursillos, pero lamentablemente hoy la modalidad es G12 a través del exponente mayor que es César Castellano allá en Colombia, a través del ministerio que él tiene, un gobierno para el mundo. Entonces, el G12 sin duda es un tema que poco se trata, porque muchos lo han adoptado en sus congregaciones para tener una iglesia de crecimiento, ¿vio? Entonces queremos tratar a la luz de la palabra qué bíblico es el G12 y si realmente gobierna a Cristo ese movimiento que se hace llamar G12. Amén. Así que bueno, te invitamos para que puedas estar llegando. Vamos a estar tratando, por supuesto, en todo momento, 100% bíblico todo el tema. Nos basamos y nos fundamentamos exclusivamente en la palabra de Dios. Y ese es el sentido de estos congresos que los estamos llevando por todas las provincias. Amén. Este es el segundo congreso que estamos haciendo, y el día sábado voy a estar predicando en La Merced, también a las 19 horas, en el complejo de la cancha de bocha, a las 19 horas. Y el tema que voy a tratar, la enseñanza que vamos a estar exponiendo, es los pactos financieros y los actos proféticos son bíblicos. Y bueno, vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque justamente el propósito de estos congresos es defender la verdad y denunciar la mentira. Bueno, denunciar la mentira es bastante difícil porque nadie quiere que lo miren mal, pero bueno, nosotros, como dijo Pablo, ¿no? Si no fuese siervo de Si Dios, buscara agradar a los hombres, no sería no siervo de sería Cristo. siervo de Cristo. Y eso es bueno recalcar, pastora, lo que se va a tratar ese día sábado, porque realmente los pactos financieros
y los actos proféticos, donde lamentablemente hay un mercantilismo tremendo, donde lamentablemente también, válgase la redundancia, se está hablando mucho de dinero dentro de las congregaciones y se está dejando a Cristo de lado por darle este mensaje, ¿cierto?, de la prosperidad y todas estas falsedades que lamentablemente hoy se están dando en las congregaciones. Mucho dinero, mucho mercantilismo, ¿cierto?, mucho enriquecimiento ilícito a través de la Biblia, porque realmente utilizan de una manera inmoral la escritura para poder hacer que la gente dé, pero no dé para Dios, sino que dé lamentablemente para los bolsillos de aquellos que se están enriqueciendo a través de estos falsos mensajes como los actos proféticos y los pactos financieros, pastora. Así es, así es. Y bueno, y cada uno vamos a estar exponiendo desde nuestra propia experiencia, así que no estamos tocando de oído. Conocemos muy bien de lo que estamos hablando y bueno, estamos para eso, para defender la verdad y para denunciar la mentira, que eso es lo que tenemos que hacer, ¿amén? Lo que hizo Cristo también cuando estuvo aquí en este mundo. Y el día domingo va a estar exponiendo la palabra del Señor aquí en Salta Capital el pastor misionero Alejandro Zurita, que el tema que va a tratar, pastor... se trata Kundalini, el falso mover del Espíritu Santo. Bueno, es un tema que sin duda va a tocar muchos corazones para bien y para mal, porque lamentablemente hoy estamos en todo este movimiento de falsedad y de apostasía, que es triste poder tratar estos temas. Nos gustaría estar hablando de un Cristo céntrico, de las doctrinas de la resurrección, ¿cierto?, del sacrificio, de la cruz del Calvario, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero tenemos que alertar al pueblo de Dios. Somos atalayas de Cristo y no podemos ser perros mudos. Como dice el libro de Isaías 56:10, no podemos ser atalayas ciegos. No podemos ser perros soñolientos, no podemos ser hombres que lamentablemente no estemos favoreciendo del evangelio sin decir nada a nadie cuando están haciendo tanto daño dentro de los movimientos cristianos que hoy tenemos en la actualidad. Entonces, el movimiento que supuestamente exalta al supuesto Espíritu Santo que hoy se mueve de una manera totalmente errada dentro de las iglesias, es el tema que vamos a tratar el día domingo. Kundalini, el falso mover del Espíritu Santo. Un tema bastante importante. Esperemos que los hermanos se puedan acercar ese día domingo, día viernes, para poder compartir. Hermanos, las enseñanzas son totalmente gratuitas. No vamos a cobrar ningún centavo. Dios nos libre de estar cobrando por la palabra de Dios. Esa es una tremenda sinvergüenzura, amado hermano, está cobrando por la palabra de Dios. Por eso los eventos o los congresos que estamos haciendo, el esfuerzo, el amor que le tenemos a la obra del Señor a aquellos que están de alguna manera compartiendo con nosotros el trabajo. Amén. Una llamada. Amén, amén. 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 Le estamos esperando el llamado. En privado. Bien. Hermano Ramiro, ¿puede atender, por favor? Que en este momento, cualquier cosita me avisa, hermano. ¿Eh? Bueno, y como le íbamos diciendo, este es el deseo con la pastora que ha venido. Viene el hermano Elías también de Salvador Maza. Tenemos al pastor Marcos Chocobar de la Merced, donde estaremos trabajando como ministerio. Bueno, queremos compartir también, pastor, un poquito de qué somos como ministerio, porque la gente dice, ¿de dónde aparecieron estos perros de locos hablando de estas cosas? Y bueno, queremos compartir también quiénes somos, qué es lo que estamos realizando, las congregaciones que tenemos a lo largo y ancho de este precioso país de Argentina y lo que Dios ha ido haciendo a través de nosotros. No sé, pastor, ¿al que quiere Amén. compartir? Bueno, esto nació de la unión de pastores, que bueno, estamos en defensa por la verdad. Por muchos años he sido pastora de un ministerio que verdaderamente un evangelio aguado, un evangelio adulterado, que en un momento Dios quitó la venda de mis ojos y realmente lo conocí a Dios y pude nacer de nuevo por medio de las escrituras. O sea, lo que me dio la libertad de ese engaño en el cual vivía fue la palabra de Dios. Y a eso nos enfocamos todos los pastores que nos hemos unido para defender efectivamente la verdad y denunciar la mentira. Yo quería compartir en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme
y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Nos está hablando el Señor que si tenemos de algo de qué alabarnos, es de conocerle a Él. ¿Cuánta gente le conoce a Jesús? Hay gente que piensa que porque conoce el nombre Jesús ya le conoce, pero si no conoce su palabra, entonces no le conoce. El conocimiento es parte de la doctrina que profesamos. Si no conocemos la doctrina, entonces, ¿cómo vamos a profesar o cómo vamos a defender la doctrina bíblica? Y bueno, a eso nos enfocamos, a enseñar la palabra, como hacemos también los estudios bíblicos, versículo por versículo, viendo el contexto histórico, el contexto cultural, estudiando el libro, si es simbólico, poético, histórico, ¿no, pastor? Sin duda, como bien menciona, pastor, es importante a veces hablar y darnos a conocer en el sentido de que la gente sepa con quién están lidiando, porque lamentablemente hoy hay mucha gente que está siendo pastor o de alguna manera está haciendo alguna labor dentro de lo que es la iglesia de Cristo en general, y no son parte del cuerpo, eran de nosotros, pero realmente se manifestó que no eran de nosotros. Lo dice la primera carta de Juan, claramente en el capítulo 2, habla claramente cuando nos quiere hacer saber sobre el Espíritu Santo, que la unción misma nos enseña todas las cosas, pero antes de esos versículos habla claramente que habían algunos que no eran de nosotros, era necesario que se manifestara que no eran de nosotros. Bien, eso es importante, como dice la Escritura, cada uno se tiene que alabar, pero a la vez en el Señor, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es lo que la pastora nos comenta, que de alguna u otra manera ella participaba quizá en algunos movimientos totalmente antibíblicos, pero vino la gracia de Dios, la sacó del camino equivocado para traerlo a la verdad. Esta verdad se llama Jesucristo, esta verdad se llama el Evangelio, que está plasmado en la Sagrada Escritura en estos maravillosos 66 libros que tenemos en esta preciosa palabra que se conoce como Biblia. Entonces, amigo oyente, hermano querido que está escuchando, somos un ministerio que amamos la palabra de Dios. Yes. Todos los que somos parte del ministerio evangelístico Remanente Justo Templo Palabra Viva, hemos ligado nuestra vida a la cruz de Cristo y a su palabra. Entregamos la vida por el mensaje del Evangelio. No ponemos ni quitamos a lo que dice la Escritura. Tal como lo dice, creemos en una verdad absoluta. No creemos en una verdad relativa ni subjetiva, en una verdad absoluta. Si Dios lo dijo así, así se va a hacer. Si Dios dijo su palabra de tal manera, así la vamos a cumplir. Aquí no pasa por escuelas teológicas ni por enseñanza de eruditos. A mí, como siempre he dicho, los tontólogos que se los lleva el diablo. Yo siempre he hablado así porque es mi manera de expresarme y lo voy a hacer siempre así porque es la verdad. Yo creo que nos hemos puesto muy fino en nuestro lenguaje contra los apóstatas y contra aquellos sinvergüenzas que están solamente desprestigiando el mensaje del Evangelio de Cristo que pagó un gran precio en la cruz del Calvario. Un precio grande para darnos salvación y vida eterna y para que los apóstoles llevaran ese mensaje a grandes lugares donde había tanta oposición, pero la Escritura dice que entregaron su vida por llevar ese mensaje maravilloso. A Pedro, cuando comenzó a predicar, le quisieron silenciar que no siguiera predicando en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se cayó? No, habló claro. Amén. Yo no voy a callar. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ese es nuestro mensaje. El ministerio evangelístico Remanente Justo Templo Palabra Viva está comprometido con cada uno de sus integrantes, llámense pastores, diáconos, ancianos, hermanos laicos. Todos somos parte de un cuerpo y esa cabeza que tiene ese cuerpo se llama Jesucristo de Nazaret. Los pastores no somos cabeza de ninguna congregación. Somos administradores de la gracia, del don de Dios y que lo cumplimos con cabalidad, ¿cierto? Con temor de Dios en nuestro corazón. Entonces, de alguna u otra manera, hermanos queridos, queremos hacerles saber por qué tenemos la motivación de poder hacer estos congresos. El primero lo hicimos en Buenos Aires, donde fue de tremenda bendición. Pudimos compartir algunos temas muy importantes. Estamos haciendo el segundo congreso aquí en la ciudad de Salta, donde el viernes, sábado y domingo, que es 19, 20, 21, ¿cierto? Algunos dicen Semana Santa, yo digo Semana Hipócrita, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero lo que creen como Semana Santa, estos 3 días de hipocresía, hermano querido, vamos a estar nosotros haciendo todo lo que es el congreso. 3 días de congreso donde estarán tratándose temas tremendamente de bendición y bueno, sin duda creo que es tiempo de poder comenzar a hablar, pastora. Sí, sí. Creo que estamos demasiado callados. Así es. Estamos demasiado
silenciado. No sé si por la cautividad misma del silencio hipócrita que tenemos hoy dentro de las congregaciones, porque hoy un pastor habla la verdad y ya lo comienzan a callar, ya lo comienzan a mirar feo, ya lo comienzan a desplazar, de alguna manera lo intentan de aislar para que se sienta solo, pero la Escritura dice claramente, lo que es de Dios permanece en el tiempo. Amén, amén. Lo que es de Dios, aunque usted quiera hacer callar la voz de Dios se va a escuchar igual. Y eso es lo que nosotros pretendemos, hacer la voluntad de Dios. Estamos buscando hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Junto con la pastora, junto con los demás pastores, estamos llevando este congreso. Ya luego vamos a estar yendo a Pico Truncado, si Dios lo permite, allá bien al sur de este precioso país de Argentina, y vamos a compartir la palabra, porque ese es nuestro enfoque. Llevar la palabra, ¿vio? Detrás de esto no hay ofrenda, detrás de esto no hay comercio, detrás de esto no hay ningún tipo de intención personal o de engrandecimiento personal. Esto lo hacemos por amor Amén. a su palabra, porque nos hemos dado cuenta que en estos últimos tiempos han surgido muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas y falsos hermanos, como decía el apóstol Pablo también. Entonces, de alguna u otra manera hay que levantar la voz, y estos congresos que estamos realizando, y en esto queremos enfatizar, los temas que se van a tocar es para que el cristiano se vuelva a la cruz de Cristo. Amén. Para que el cristiano deje de ser hipócrita, para que el cristiano deje de serse el cristiano cuando no lo es, que cambie de vida, transforme su corazón, comience a vivir la palabra, a amar la palabra y a proclamar la palabra. Ese es el deseo, pastora, poder hacer esto, y realmente agradecemos la oportunidad que nos da a través de Radio Libertad 103.1 FM aquí en la ciudad de Salta, de poder compartir esto. Porque el deseo es poder hacer llegar a otros, ¿cierto? Hay una publicidad que anda rondeando por la ciudad de Salta de un falso pastor que va a venir a hacer milagros, la gente anda buscando milagros, ¿vio? Y la gente anda como los tontos, ¿cierto? Detrás del borrego, promocionando a un hombre que va a traer solamente milagros. Yo siempre he preguntado, ¿los milagros salvan? Los milagros no salvan. Lo que salva es Cristo. Amén. Y su palabra. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, pero la gente anda detrás de los milagros. Pregúntese usted por qué la gente anda detrás de los milagros, porque no le interesa a Cristo. Claro. La Biblia dice claramente en el libro de Corintios que el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, esa palabra traducida del griego al español, es maldito. Entonces, de alguna manera, no hay un amor hacia Cristo. Hoy todo lo popular es llamativo. Todo lo que de alguna manera le gusta a mi carne, yo lo voy a seguir, lo voy a propagar, lo voy a compartir, lo voy a intentar de hacer saber por, si fuera posible, más allá de esta tierra. Si lo puede conocer el extraterrestre de Marte, gloria a Dios por eso. Así está la gente hoy. Pero la palabra de Dios, cuando se habla de palabra de Dios, la gente no le interesa, apaga la radio, dice esto, ya están estos locos. Bendita locura, dijo el apóstol Pablo, permitirme un poco de locura. Porque a lo mejor en el conocimiento para muchos dirá, no, este loco no conoce la verdad. No, la verdad está escrita. Amén. Entonces, amado hermano, ese es nuestro deseo. Que usted pueda saber que estos días se va a estar predicando la palabra, donde usted va a llegar no a escuchar de que le van a prometer un milagro, sino que va a escuchar palabra de Dios que va a saltar para vida eterna. Donde su vida se va a arrepentir, donde su vida va a ser cambiada por el poder del evangelio, por el poder de la palabra, y no va a salir como llegó, sino que se va a ir diferente, con un corazón contrito y humillado. Y cuando suene la final trompeta, usted pueda irse a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos propagando, pastora Mariana. Amén, amén, porque los milagros no salvan a nadie, los milagros no transforman. Los milagros son añadiduras, o sea, Dios hace milagros, pero no le interesa a Dios en sí los milagros, sino salvar las almas. Entonces, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos conocer a Dios y conocemos a Dios por medio de su palabra. Conocer el nombre de Jesús no es conocerlo a Jesús. Su vida, su obra está en la palabra de Dios. No podemos fundamentar nuestra fe en 4, 5 o 6 versículos bíblicos. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Es hora de que se empiece a predicar de Cristo, de que se empiece a predicar la palabra de Dios, de que se dejen de hablar de experiencias, porque las experiencias de otras personas no transforman. Lo único que transforma es la palabra de Dios. Eso es lo que cambia las vidas, hermanos. Yo nací en cuna cristiana, digamos, llamémosle entre comillas. Estuve viviendo una vida mediocre, hermanos. No estoy hablándolo desde, como estoy diciendo, tocando de oído. Estoy hablando desde adentro, de conocer.
de conocer de que he vivido casi 40 años de mi vida un evangelio mediocre, un evangelio diluido, el evangelio es Cristo, hermanos. El evangelio no son los milagros no te van a salvar, podés estar sano y te vas a ir al infierno, podés estar lleno de plata y te vas a ir al infierno, pero a ver si entendemos, por favor, que tenemos que hablar de Cristo, que no podemos callar, hermanos, no nos mueve otra cosa más que el agradecimiento y el sentirnos deudores hacia Dios, porque Él quitó el velo de nuestros ojos y queremos que puedas alcanzar también la verdad, porque la verdad nos hará libre y la verdad es Cristo. Tenemos que comenzar a hablar de Cristo. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. No somos, hermanos, unos curanderos, no somos unos que nos manejamos como diríamos, como si fuésemos unos santeros cristianos. No nos interesa eso, tampoco le interesaban los milagros a Cristo, Él no estaba alardeando de esas cosas. El mensaje de Cristo fue desde un principio arrepentidos y creer en el Evangelio. Y fue el mismo mensaje que llevó en todo su ministerio hasta que ascendió a los cielos, que debían predicar el Evangelio del arrepentimiento. Porque arrepentimiento no es sentir solamente una emoción, un dolor, unas lagrimitas derramar, sino que es un cambio de mentalidad, un cambio de vida, y eso solamente lo puede producir la palabra de Dios. Entonces es hora de que empecemos a predicar la palabra de Dios, que empecemos a hablar de lo único que nos puede salvar y que puede hacer caer el velo de nuestros ojos. Y ese es el enfoque que le damos a los congresos, hermanos. No hay dobles intenciones, ¿no? No hay un mensaje de un doble discurso. Es verdad, no estamos viniendo por ninguna ofrenda ni nada que se le parezca, no estamos buscando fama, estamos buscando que el nombre de Cristo sea conocido y no que tomemos el nombre de Jesús como un amuleto, porque realmente tenemos que conocer la persona de Cristo y la persona de Cristo la conocemos por medio de su palabra. Y hoy muy pocos conocen la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que defender, porque es lo único que puede salvar. Amén, pastor. Amén, sin duda. El objetivo es ese. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire, está hablando de un pecador cristiano, porque errar el camino es un pecado. Seguir una falsa doctrina es un pecado. Pero la Biblia dice algo importante. Si alguno hace volver a un hermano que erró y pecó y está introducido en una falsa doctrina, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque hay gente que dice, no, yo estoy en la doctrina correcta. ¿Estás seguro? Ese es el gran problema. Que hay gente que dice, yo creo lo que mi pastor me enseña. Yo creo lo que me han enseñado por años. No puede ser que mi pastor esté equivocado. Bueno, hay mucha gente que lamentablemente, y esto nosotros lo decimos con propiedad, por lo menos yo, gracias a la misericordia del Señor, nunca estuve en la apostasía ni en un movimiento neopentecostal o en alguna cosa. Le doy gracias a Dios por su misericordia, pero gran parte de los pastores que son parte del ministerio salieron de esos movimientos. Nosotros tenemos un pastor que salió del G12. Tuvimos 6 meses enseñándole la palabra, sacándolo del error de su camino, porque entendíamos que había que salvar su alma y cubrir multitud de pecados por la falsa enseñanza que él estaba propagando. Y hoy está trabajando con nosotros, tiene una preciosa congregación, un hombre sometido que ama la palabra y que hoy pues decimos, gracias Señor por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias porque Cristo se formó en su vida. Eso es lo que queremos nosotros hacerle saber, querido oyente. Eso es lo que le queremos hacer saber, querido hermano. Que usted pueda entender que el deseo nuestro es algo intrínseco, es el amor propio que tenemos hacia las almas. Si nosotros nos quedáramos en la comodidad de nuestro hogar, no tendríamos por qué estar invitando a nadie. Tenemos gente que va a nuestras congregaciones por la gracia de Dios y podríamos compartir esa información con los nuestros. Sería bastante egoísta de nuestra parte, pero como entendemos que el evangelio es para todo y que la verdad que tiene que propagarse a todos los oyentes, porque la Escritura dice que Jesús dijo, los que oyen mi voz me seguirán. Y es importante oír la voz de Dios. Pregunta. Estas preguntas que son incómodas. ¿Cuánta gente dice
yo soy pentecostal, yo soy anglicano, yo soy wesleyano, yo soy bautista. Y yo pregunto, como dijo un día el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿cuándo van a ser de Cristo? Porque cada uno dice ser de tal o cual denominación o tal o cual ministerio, ¿vio? Entonces la gente no sabe con quién se está identificando realmente. Usted le pregunta a una persona cristiana, hermano, que Dios le bendiga. Lo primero que le pregunta, ¿a qué iglesia va usted? Si usted le dice que va a una bautista, yo voy a una pentecostal, entonces no somos hermanos de Cristo. Viceversa, usted le pregunta, ¿dónde usted va, hermano querido? A una iglesia bautista. Y usted, pentecostal. Lamentablemente usted es un bicho raro para mí. Porque la iglesia está dividida. La iglesia hoy no es la iglesia de Cristo. Hoy es la iglesia de la división. Hoy es la iglesia de seguidores de hombres. De hombres que se apartaron de la verdad siguiendo sus propias concupiscencias porque se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartaron el oído de la verdad, llevándolo detrás de las fábulas. El apóstol Pablo fue bastante claro, inspirado por el Espíritu Santo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, claramente él dice que en los últimos tiempos, los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces nosotros, ¿cómo nos vamos a quedar callados? ¿Cómo con la pastora Mariana vamos a ser tan egoístas? Ella por su lado en nuestro ministerio, Dios nos ha estado bendiciendo en nuestro ministerio y podríamos decir, sigamos con lo nuestro. ¿Para qué hacer estos congresos a puerta abierta si lamentablemente nadie quiere hacer la voluntad de Dios? Tenemos la convicción que hay mucha gente que quiere salir de esos movimientos. Movimientos que lamentablemente están buscando egolatrar a los hombres, exaltar la imagen de los seres humanos, poder llevar al apóstol, al profeta, al falso pastor, que se ha enseñoreado de las ovejas del Señor, como dice el apóstol Pablo, no se enseñoreéis de las ovejas del Señor, porque no son vuestras. Y lamentablemente todos estos movimientos que hoy surgen no tienen contraposición. Ellos surgen, ellos crecen, pero nadie dice nada. Y cuando alguien levanta una voz, lo quieren callar. ¿Por qué? Porque es incómoda la voz. Es incómoda que te digan que eres un fornicario, que eres un adúltero, que eres un malévolo, que eres un apóstata. Esas voces no se quieren escuchar, pero es la voz que más se escuchaba en la Biblia. Jesús cuando vino a predicar, como pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista lo primero que hizo fue a rezar 3 Padre Nuestro, 5 Ave María, se fue a meter a la sinagoga para estar como los hipócritas, pecinándose o haciendo de alguna otra manera algún tipo de ritual cristiano evangélico. No, Juan el Bautista se fue al desierto a prepararse. Cuando estuvo preparado, el Espíritu Santo lo llevó a donde estaba él, a Galilea, después al Jordán, y ahí le decía a los hipócritas fariseos, a los escribas, generación de víboras. Y ese es el gran problema que hoy tenemos. La gente lamentablemente no está haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que de alguna u otra forma hacer oír para que la gente conozca que no hay otra voz diferente en la Biblia, que la Biblia siempre ha dicho las mismas cosas, pase el tiempo, pase las décadas, pase los siglos, Dios no ha dejado de decir lo mismo desde siempre. Y los que amamos la palabra de Dios, vamos a seguir diciendo lo mismo que Dios dice en su palabra. A usted le parezca bien, a usted no le parezca, lamentablemente la escritura está escrita. La palabra está escrita. Y el que quiera oír la voz de Dios le va a seguir. Si usted es oveja del Señor, usted va a entender el mensaje y va a seguir a Cristo, no a los hombres. Aquí con la pastora no estamos buscando que nos sigan a nosotros. Estamos buscando que sus ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como dice la carta de los Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor y consumador de la fe. La escritura dice claramente en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que Jesucristo dejó una iglesia y esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, glorificado arriba en gloria, predicado entre los gentiles. ¿Cómo podemos hablar de otra persona si la persona más importante en la Biblia se llama Jesucristo, Amén, pastora? amén. Los pastores no somos más que nadie. Cumplimos diferentes funciones. Dejemos de idolatrar a los hombres. El que murió por nosotros fue Cristo. Dejemos de seguir los apellidos, de seguir a los hombres. Los pastores no somos más que nadie. Solamente cumplimos diferentes funciones. Hermanos queridos, fíjense que el propósito de estos congresos
El propósito de estos congresos es el que conozcas a Cristo. No nos queremos hacer conocidos nosotros, no nos interesa que sepas de nosotros, nos interesa que sepas de Cristo, porque si no, simplemente estás conociendo un nombre que es totalmente, si no conoces la vida y la obra de Cristo, es un nombre totalmente vacío. Necesitas conocer a Cristo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 3, escuchan lo que dice. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos del Señor si no lo conocemos? Y el que dice aquí, lo dice claramente, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Jesucristo humildemente. Jesucristo dice, él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero hoy todo se habla de lo pomposo, todo desde el brillo, todo tiene que ver con la vista. Pero no andamos por vista, andamos por fe. A Dios lo amamos en las buenas y en las malas, con plata en el bolsillo o sin un peso. Lo amamos enfermos o sanos, porque es fácil leer la palabra de Dios, pero hay que ponerla por obra, hermanos. ¿Cuántas veces leímos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35, en donde decimos, ay, nada me separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni angustia, ni persecución, ni nada, pero cuando nos encontramos en una situación de conflicto, ¿le amamos a Dios? ¿Seguimos firmes a su lado? No, porque el evangelio que se predica es un evangelio de mentira, un evangelio en donde vos sos bendecido y sos exitoso si tenés plata. Si estás enfermo, entonces algún problema debes tener, alguna maldición. No, hermano, la enfermedad es parte de este mundo en el cual vivimos. Pablo rogó 3 veces para que el Señor quitara ese aguijón, esa enfermedad de su vista. Y el Señor lo sanó, no lo sanó. Le dijo, bástate en mi gracia. Pero ahora todos hablan de que sí, venga y va a ser sano. Pero venga a la iglesia, va a ser salvo. Lo que le interesa a Dios es la salvación de las almas. ¿En qué hemos convertido? ¿En qué hemos convertido? El evangelio lo hemos tergiversado. Hermanos, es hora de que comencemos a conocer a Dios, porque es la única manera en que podemos defender con convicción nuestra fe, la fe que profesamos. Hermanos, no es solamente tener mucha emoción y mucho fervor. No es solamente amarlo a Dios con el corazón, sino también, hermanos, tenemos que conocer con la mente. No podemos separar, tiene que ser una combinación, ¿sí? La pasión, el fervor con el conocimiento. Y eso es lo que estamos planteando y enfocándonos con respecto a estos congresos, hermanos. Ese es el único propósito que tenemos, pastor. Sí, como bien explicado este pastor, a veces lamentablemente se olvida el cristiano que andamos por fe y no por vista. Bueno, hay un sinvergüenza por acá, por Salta, bueno, por ahí por la avenida Paraguay, que lamentablemente dice que hay que ver para creer. Lamentablemente yo digo, ¿a qué le creo? ¿A la Biblia o al sinvergüenza? La Biblia dice claramente hay que andar por fe, no por vista. Así es. La Biblia dice claramente a través de Jesús, en el libro de Juan capítulo 8, versículo 43, y él pregunta a aquellos que se decían hijo de Dios o hijo de Abraham, porque decían que su padre era Abraham. Jesús les dice, bueno, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Bueno, hay gente que dice, ¿esta gente qué está predicando? ¿De qué está hablando? Bueno, no entiendes porque no eres lector de la palabra. Porque si tú leyeras la Biblia, porque es otro tema, pastora. Pero luego usted pregunta al cristiano si sabe por qué Cristo tuvo que resucitar. Ni los pastores saben.
Pregúntele usted a un cristiano hoy o a un pastor, ¿por qué Jesucristo tuvo que descender y después ascender? No tienen la menor idea. Pregúntele a alguien sobre la doctrina del pecado. No saben de eso, pero pregúntele si Dios hace milagros. Sí, el milagro de la viuda de acá, el milagro de la que fue de flujo de sangre, el milagro de esto otro, del ciego Bartimeo. Saben todos los milagros, pero de la palabra y de la doctrina no saben nada. Yo siempre he dicho, si alguien quiere ser sano, arrepiéntase. Porque la Biblia dice claramente, para el que cree todo es posible. Y la gente dice, ahí está pues, ahí está la Biblia, se está contradiciendo. Mentira, la Biblia dice, para el que cree todo es posible. Ese creer es creer en Cristo. Creer para salvación, no para tener milagro. Creer para salvación. Para el que cree en Cristo todo es posible. ¿Por qué? Porque te da vida eterna. La gente no busca vida eterna, busca salud terrenal, no busca vida eterna. Nosotros los cristianos nos tenemos que arrepentir. Siempre he dicho, hermano, si usted en este momento está escuchando la palabra y está enfermo, arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de su falta y la misericordia de Dios le va a conceder sanidad si está en su soberana y eterna voluntad. Oramos por los enfermos, como dice la Escritura. Llamamos a los ancianos, con aceite los ungimos. Pero la Escritura dice que ese no es el enfoque. Oramos por los enfermos, estos serán sanos, pero si ese enfermo no quiere en Cristo, aunque sea sano, se va a ir al infierno igual. Acá el tema es tener a Cristo en la vida, amado hermano. Y es lo importante, por eso la pastora nos habla claramente de que estamos llenos en nuestro corazón. Nuestra vida realmente entiende el lenguaje de Jesús. ¿Usted está entendiendo, querido oyente, lo que estamos hablando? ¿Usted está entendiendo o en este momento le está llegando como patada en el estómago? ¿O usted está diciendo, voy a cambiar la radio, apareció este? Bueno, haya aparecido que no haya aparecido. La palabra tiene que aparecer. La palabra se tiene que predicar. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, no está presa. Amén. La palabra cumple el propósito con la cual tiene que ser enviada y con la cual fue enviada. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, como siempre he dicho, aunque uno lo quieran callar, van a surgir 3 o 4 voces porque uno no es indispensable. Acá el único importante se llama Jesucristo de Nazaret. Pero bueno, Dios nos tiene con vida. Aleluya. Cuando algunos creían que habíamos desaparecido, estamos vivitos y coreando, como dice el dicho por ahí. Aleluya. Pero coreando el evangelio, predicando la palabra, cortando cabeza a los sinvergüenza, denunciando a los adúlteros, desenmascarando a los ladrones y comerciantes del evangelio, hablando las cosas por su nombre, como le habló Cristo y como le habló el apóstol Pablo. Las cosas por su nombre. Como dice la carta de Corintios capítulo 5, si alguno llamándose hermano fuere adúltero, fuere fornicario, fuera borracho, fuera maldiciente, fuera mentiroso, etcétera, etcétera, con el tal ni aún comáis. Lo dice la Biblia. Exactamente. Ese es el tema, amado hermano. Estamos entendiendo el lenguaje de Dios. Está súper interesante el tema, pero vamos a ir a una alabanza, porque después ya nos vamos a desarrollar un poquito más sobre este tema. Vamos a ir a escuchar nombre sobre todo nombre, ese nombre que hay que exaltar, el nombre de Jesús. Y luego seguiremos con el programa. Así que acompáñanos. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que sigan allí acompañándonos en este programa en donde estamos hablando de Cristo. El único importante aquí es Cristo y que le conozcan a Él. Fíjense en San Juan, capítulo 17, versículo 3. Escuchen bien, Dice así, y esta es la vida eterna. ¿Querés vida eterna? Escucha bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Quieres? Eso es lo más importante, hermanos. Lo que le interesa a Dios es salvar nuestra vida, que podamos vivir una vida eterna y no en condenación. ¿Y quién es la vida eterna? Cristo, que te conozcan a ti. ¿Cómo vas a conocer a Cristo si no es por medio de su palabra? Tenemos que volver a las Sagradas Escrituras, hermano. No importa. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Si estamos enfermos y oramos a Dios y le rogamos a Dios, Él nos puede sanar. Y si Él no es su propósito el sanarnos, Él tendrá otro propósito. Pero lo más importante, hermanos, para Dios es que salvemos nuestra alma. Esta es la vida eterna, que conozcan a Cristo. Comencemos a hablar de Cristo. Dejemos de ser idólatras de los hombres, de seguir apellidos. Hermanos queridos, un montón de gente dice, ay no, yo no adoro a las imágenes, no soy idólatra.
Dios aborrece la idolatría y que sigamos a los hombres, es idolatría, hermanos queridos. El Señor en su palabra nos habla de los hermanos de la iglesia en Berea. Ellos corroboraban todo lo que decía Pablo. Escuchaban la palabra, la recibían y después corroboraban, hermano. No podemos tomar como cierto todo lo que se diga detrás de un púlpito, porque no todos son de Dios. No todos son de Dios. ¿No sería más fácil a nosotros callarnos la boca? Pero no nos podemos callar la boca, hermanos queridos. A mí me sería muy fácil. No tendría un montón de gente que me mira de costado o que me dio la espalda. Pero no me importa si le caigo bien a alguien o no le caigo bien a alguien. A mí me interesa ser aprobada por Dios. Y eso es lo que me mueve. Y lo entiendo al pastor cuando habla con esa pasión, con esa que le sale de adentro. Porque es una cosa que no podemos callarnos, porque las almas se pierden. ¿Y qué van a hacer de esas almas si nosotros callamos? No podemos callarnos, hermanos. Tenemos que ser atalayas que hablen, que alerten. No perros mudos, perros que no... ¿De qué sirve un perro en una casa si no alerta del peligro? ¿Cómo no vamos a alertar del peligro? ¿Qué nos vamos a poner a hablar? De nuestras experiencias, o de las cosas que tenemos, de lo exitosos que somos, de los milagros. Los milagros no te van a salvar, el único que salva es Cristo. Y si no nos arrepentimos de los pecados, el pecado hace división entre Dios y los hombres. Por más que vayas a la iglesia, si seguís viviendo en pecado, estás separado de Dios. Ahora, lo que tenemos que entender es que estos congresos están enfocados al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad, de la vida eterna. Por eso quiero que el siervo del Señor, aquí el pastor misionero Alejandro Zurita, esté hablándonos en cuanto a este conocimiento que debemos tener de Dios. Sí, yo creo que la palabra conocimiento está bastante desvirtuada en cuanto al concepto real de la lengua española, ¿vio? Entonces hay conocimiento que no tiene nada que ver con el conocimiento de su voluntad. La Biblia, bueno, hace énfasis del conocimiento, pero de su voluntad. ¿A qué voluntad se refiere? A la voluntad de Dios. Podemos decir que tengo conocimiento, pero el tema acá radica si tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo a los colosenses le escribe de esta manera en el versículo 3. Me gusta leer contexto para poder dejarlo claro esto. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Bueno, acá el apóstol Pablo hace un resumen pero espectacular. Y lo que nos señala a través de este deseo o esta buena intención para Colosense es poder hacerle saber a los cristianos que no tan solo va en conocer a Dios, sino en conocer su voluntad. Esa voluntad perfecta, esa palabra correcta, esa palabra que está llena de verdad, impregnada de sabiduría y de inteligencia de Dios. Esa palabra que no nos va a llevar a errar, sino que vamos a tener en todo, escuche bien, en todo obediencia conforme a lo que Dios nos demanda. Porque hay gente que dice, yo soy obediente en esto, pero a la gente hoy le faltó entender, conforme al conocimiento de su voluntad, que tenemos que ser obedientes en todo. En todo. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Acá no se trata de algo o de un poquito de mi vida. Acá se trata de conocer completamente a Cristo, sumergirse en la presencia del Señor y cambiar completamente por la resurrección que el apóstol Pablo habla en Romanos 6, que nos resucitó juntamente con él para una nueva vida. La pregunta, ¿cuántos han resucitado? Porque yo veo un montón de muertos dentro de la iglesia. ¿Cuántos han resucitado para vida eterna? Porque yo veo un montón de cadáveres dentro de la iglesia. ¿Cuántos han resucitado realmente en Cristo Jesús? Porque veo que muchos han resucitado, pero una vida en el mundo, una vida en el diablo, una vida en las tinieblas. La pregunta es, y con esto vamos a pasar luego a los avisos publicitarios y vamos a continuar, así que nos pueden llamar en este lapso 5 minutos, pero quiero terminar con esto para seguir luego y dejar esta idea. ¿Cuántos realmente han conocido la voluntad de Dios? Bueno, luego seguimos. Amén. Amén, mis hermanos, estamos de regreso, gracias a Dios, a través de Radio Libertad 103.1 FM. Creo que nos acaban de confirmar que vamos a estar todos los días jueves. Los jueves, a partir de las 20 horas, así que... Bueno, acompáñenos a través del programa Volviendo a la Escritura, bueno, del Ministerio Evangelístico Remanente Justo Templo Palabra Viva. Amén, estaremos acá compartiendo, seguramente vamos a estar haciendo también las transmisiones de Buenos Aires, ¿cierto? Contactándonos con la pastora y así poder compartir con ustedes lo que hemos estado desarrollando en esta noche a través de estos minutos que sin duda se han hecho cortos. De verdad que una hora a mí se me pasa, pero sí, rapidísimo. Entonces, bueno, hermano, le aprovechamos de hacer la invitación, extender la invitación para todos los días jueves a partir de las 20 horas, amén, con su programa radial Volviendo a la Escritura. El contexto va a ser esto. Amén. Lo que hemos estado haciendo en este momento, solamente palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo la Escritura. Vamos a estar tocando algunos temas bastante importantes que sin duda van a ser de mucha edificación para el pueblo del Señor. Así que, amado hermano, le invitamos a ser parte, pastora, ¿verdad? Amén, de estos programas que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para aquellos que lo oigan. No porque estamos nosotros predicando, sino porque la palabra en sí misma tiene el poder para poder transformar la vida y los corazones. Así que les motivamos a poder escucharnos los días jueves con su programa radial Volviendo a las Escrituras. 20 horas todos los días jueves. A partir desde el próximo jueves ya estaremos con ustedes. Amén. Así que Dios les bendiga mucho y recordarles también que estos días viernes 19, sábado 20, domingo 21 estaremos compartiendo el Congreso por la Verdad. El segundo Congreso por la Verdad, donde estaremos tratando el primer día viernes 19 horas, 19 de abril, el tema G12, un gobierno sin Cristo, donde estaré exponiendo a nuestro hermano Elías Panigue, que viene de Salvador, más a compartir un maravilloso mensaje para el pueblo del Señor. Y también el día sábado estará nuestra amada pastora Mariana Clementi, ahí en la ciudad de La Merced, a un costado de la plaza principal, en el complejo de la cancha de Bocha, a las 19 horas, estará exponiendo el tema Los pactos y actos proféticos son bíblicos, un tema bastante interesante. Así que le invitamos, amados hermanos, van a haber colectivos recurrentes, ya hemos confirmado que el tránsito va a estar normal, así que le invitamos a poder compartir ese día y poder hacerse llegar allá. Y bueno, los que son de La Merced también ya se está dando una publicidad y seguramente muchos van a llegar a través de la radio también y a través de la invitación que se ha hecho. Bueno, y el día domingo 21, eso es el sábado 20, el domingo 21, 3 días corridos, ¿vio? 3 días corridos de enseñanza. El día domingo 21 estaremos a las 19 horas, ahí en Subiría al 2600, en la esquina Matienzo, esto es barrio Miguel Ortiz, en la esquina de Matienzo con Subiría al 2600, por ahí pasa la 6B y la 7B. Tanto el día viernes como el día domingo se estará predicando la palabra a las 19 horas y yo estaré dando el tema Kundalini, el falso mover del Espíritu Santo. Amén, compartiendo un tremendo culto en la presencia del Señor. Cuando hablo de presencia de Dios no estoy hablando de locura, ¿vio? Sino estoy hablando de alabar a Cristo, amén, de exaltar su nombre, de exaltar su sacrificio, su resurrección y poder darle la gloria de vida a su nombre, como dice la Escritura. Amén, así que le invitamos a participar estos 3 días, 19, 20, 21, sepárelo en su agenda y sin duda va a ser edificado, así que invitamos a todos los hermanos del sector norte, del sector sur, del sector este, oeste de esta maravillosa ciudad de Salta a poder estos días compartir con nosotros estos 3 días de congreso pastoral. Amén. Así que, hermanos queridos, esa es la bendición. Estos 3 días vamos a estar con enseñanzas enfocándonos en el conocimiento de Cristo. Amén.
que es todo bíblico. Yo, y además, la maravillosa noticia de que vamos a estar con 1 hora todas las semanas, los días jueves a las 20 horas. Así que si querés conocer a Cristo, si querés conocer la vida eterna, si querés alcanzar la vida eterna, entonces la manera es conociendo a Cristo. Quiero leer en 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿No? Crecer en el conocimiento. No estábamos hablando del conocimiento, ¿no, pastor? Amén, sin duda. Es como le explicábamos. Acá es un tema simple, sencillo, directo. Acá se trata de conocer la voluntad de Dios. Acá no se trata de seguir doctrinas de hombre. Bueno, muchos dicen yo soy bautista, pero realmente un bautista sigue confesiones de 1865, ¿vio? Entonces cada uno se cuadra con cierta doctrina de alguna denominación en particular. Yo soy pentecostal, entonces sigo los estatutos del movimiento pentecostal. Yo soy asambleísta, por ende tengo que ligarme o obedecer los estatutos de los asambleístas, y así los weleyanos, los anglicanos, los católicos, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas. Bueno, cada uno tiene su conocimiento de lo que cree que es Dios. Pero la Biblia dice que hay que conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está fuera de todos los concilios, fuera de todas las misiones, fuera de todo lo que un hombre o una mujer puede establecer como doctrina dentro de una congregación. El apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan y cada uno de los seguidores de los apóstoles, comenzaron a practicar, como dice la escritura en el libro de Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el conocimiento de ¿quién? El conocimiento de Dios, de Cristo Jesús. No había otro mensaje. Incluso la escritura en Juan 7:16 dice la escritura que Jesús dice algo muy importante. Yo creo que lo vayamos a leer a la palabra, porque es tremendo eso. Es tremendo. Es tremendo. Así que tome papel, Biblia y lápiz, porque aquí vamos a hablar pura Biblia. Así que vamos a ir a lo que dice la escritura en Juan capítulo 7, versículo 16. Mire, a Jesús le preguntaron esto. Usted era pastor. ¿Cómo me dice usted que no puedo creer a la doctrina de mi iglesia, de mi congregación? No puede creer a la doctrina de su congregación. Porque Jesús no tenía su doctrina. Escuchen lo que dice la escritura. Él responde de esta manera. En la fiesta de los tabernáculos, a los que estaban en ese momento judíos preguntándose quién era este maravilloso Jesús. La escritura dice que él respondió en el versículo 16 de Juan 7. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Perfecto, entonces la doctrina es celestial. Y eso es conocer la voluntad de Dios a través de lo que Jesucristo enseñó. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, esto mismo que os enseño, lo recibí del Señor. Nunca dijo Pablo, esta es mi doctrina conforme a mi evangelio, porque él estaba tan impregnado de la imagen de Cristo, del evangelio de Jesucristo, que lo hacía suyo propio. Pero no significa que él vino con una nueva doctrina, sino que él propagó la doctrina y las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, Gloria a Dios. el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando alguien habla su doctrina, está hablando por su propia cuenta. Entonces desconoce la voluntad de Dios. ¿Vio que la Biblia dice todo? Lo que pasa es que no la conocen. No conocen su Biblia, amado hermano. No conocen lo que la Biblia dice. La Biblia es bastante clara, no tiene errores. La Biblia es inerrante. La Biblia es una Biblia que no tiene error alguno, la verdad es absoluta. No creemos en verdades a media, no creemos en mensaje así a medias tintas, no creemos lo que dice la Biblia. La Biblia lo dice. Jesús dice, mi doctrina no es mía. Yo creo que su doctrina no es de él. Lo que vino a predicar Jesús es lo que maravilló a muchos, porque el mismo capítulo 7 dice la escritura claramente del libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, vamos a retroceder a otro libro. Usted tiene que conocer su Biblia. A los pastores les digo, conozcan su Biblia. Déjese de ver tanta tele, déjese de estar haciendo tontera y comience a buscar su Biblia. Comienza a leer su palabra, la palabra de Dios, para enseñar al pueblo de Dios conocimiento del Altísimo, conocimiento de la voluntad de Dios.
Dejémonos andar propagando de doctrinas, de hombres, de enseñanza humana. No es que yo soy de Gigi, que yo soy de este, que yo soy de Maldonado, que soy de Cash, que yo soy de este, que este otro. Al final, ¿de quién es? De Cristo. Esa es la gran pregunta. Yo creo lo que enseña Cash, yo creo que lo que enseña Guillermo Maldonado. Pero ¿te has preguntado si ellos enseñan lo que dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios? Porque yo escuché a Guillermo Maldonado decir que él ya tenía una nueva revelación, entonces ya no era necesaria la Biblia, sino que teníamos que aferrarnos a las nuevas revelaciones. Bueno, se aferrará él, su abuelita, su tío, su mamá, su esposa y toda esa gente que lo sigue, ¿cierto? Todos esos borregos que lo siguen. Pero nosotros nos ligamos a la palabra. La Escritura dice en Mateo 7, versículos 28 y 29. Cuando Jesús en Mateo 5 a Mateo 7, 28 comienza a enseñar toda la doctrina. Léalo, por favor, comienza con la bienaventuranza. En el capítulo 3 comienza, de alguna manera, después de haberse llevado al desierto por el Espíritu, donde fue tentado. ¿Se recuerda o no? La Escritura en el capítulo 3 habla claramente que el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Habla claramente. Arrepentido y creer en el Evangelio, dice Jesús. Pero luego comenzó a enseñar doctrina. Y después de enseñar esta doctrina, miren lo que dijeron aquellos que lo escucharon. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo escriba. La diferencia entre la doctrina de los hombres y la doctrina de Dios el Padre. ¿Por qué se admiraban? ¿Porque Jesús era más inteligente que cualquiera? No. ¿Sabe por qué se admiraban de Jesús? Porque Jesús enseñó lo que su papá le mandó a enseñar. Amén. Y es lo mismo que tenemos que hacer los pastores, pastora. Amén. Enseñar lo que la Biblia dice. No lo que a mí se me ocurre, no espiritualizar, entrar en el pragmatismo, ¿vio? En el postmodernismo, mensajes positivistas, mensajes que elevan el ego, que suavizan el corazón, que elevan la imagen del hombre a una posición ridícula, donde muchos hoy se hacen llamar sacerdotes, arcángeles, otros se llaman rey de reyes, pura basura como esa. Porque han dejado de lado el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios. Por eso nosotros, amados hermanos, creemos como ministerio que la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Amén. La cabeza es Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo. Todos miembros en particular y cada uno cumple su función conforme a lo que Dios haya demandado de nosotros. Aquí, amado hermano, no podemos enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y yo creo que, pastora, en eso nosotros hemos estado al debe. Y si la iglesia de Cristo hoy ama a Dios, tiene que amar la voluntad de Dios. Y si no la ama, es porque no es de Dios. La Escritura dice que el que es de Dios, sus palabras oye. Amén. El que es de Dios no la oye. Lo dice claramente Juan capítulo 8, versículo 44-45. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso vosotros no los oís, porque no sois de Dios. Es un tema bíblico. Por eso que usted tiene que conocer su Biblia. Para que cuando usted en un programa radial le hable en Biblia. Hable en lo que dice la Escritura. La Escritura es lo que hoy menos se escucha, amado hermano. Lo que menos se escucha tanto en radio como en televisión. No se habla de la Escritura se ha dejado a un lado, se está llenando de polvo. Y la Escritura es la que hay que escudriñar. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna y estas dan testimonio de mí. Jesús lo dijo, amado hermano, escudriñar las Escrituras. La palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, que alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Porque los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dice Jesús. Entonces, amado hermano, yo creo que hacer la voluntad de Dios es también escuchar su voluntad. Yo creo que, pastor, en eso, en este último tiempo tenemos que hacernos responsables. Hemos fallado. Me incluyo, ¿por qué? Para que no se sienta como muy vanaglorioso, ¿vio? Este se cree dueño de la verdad. No, la verdad es Cristo. Me voy a incluir con ustedes como lo hizo Nehemías cuando oró por el pecado de Israel. Se incluyó en la oración. Hemos pecado delante de ti, así como David. Así como los hombres sencillos, humildes. Metámonos dentro del saco de todos estos gatos locos que tenemos hoy. Amén. Pero no somos partícipes de su mala obra. No hemos equivocado. Hemos hecho mal las cosas. Hemos seguido movimiento, hemos seguido hombres, hemos saltado a hombres. Hemos dejado de lado la imagen de Cristo. Hemos dejado de lado la voluntad de Dios, pastor. Tenemos que dejar de motivar a muertos y tenemos que comenzar a hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No podemos, como muchos dicen, correr tras nuestros sueños.
buscar, ven y busca tu milagro. Sé exitoso. No. Busquemos la voluntad de Dios. Porque eso es lo que tenemos que buscar en todo momento. Lo que importa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aquella que nos va a llevar por el buen camino. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para que Dios pueda manifestar su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que se ha dejado de lado, pastor. Sin duda. Porque la Escritura dice claramente en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No sé qué enseñan los pastores si no incuban la Biblia. Si la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, nunca dice para motivar, para sobar el lomo o para tolerar el pecado. Porque dice, no hay que tener misericordia, pero la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice, este pastor es muy duro, la pastora es muy dura. Bueno, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A eso le tenemos que tener temor. Cuando Cristo venga, hermano. Cristo cuando venga va a venir como Rey y Señor. Va a venir con una gran espada que va a salir de su boca para juzgar al mundo entero. A ese juicio tenemos que tenerle miedo. No te preocupes cuando te estén juzgando, porque hay que juzgar con justo juicio. El espiritual juzga todas las cosas, dice la Escritura. Para poder juzgar hay que sacar primeramente la viga del ojo para poder juzgar al mentiroso. Si tú eres mentiroso, no juzgues al mentiroso, porque primero tienes que dejar de mentir tú. Así es. Si tú eres ladrón, no juzgues al ladrón, primero deja de robar tú. Ese es el concepto de Jesús en Mateo 7. Lo dice claramente la Escritura. Entonces cada uno de nosotros hemos dejado de lado el conocimiento de Dios y hemos dejado de lado la palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, porque el hombre hoy no está preparado para toda buena obra. Por eso hay que tenerle temor a este día maravilloso y glorioso en el cual Cristo retornará por su iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que prediquen la palabra. ¿Qué hay que predicar? A Cristo. Algunos vienen con esos libritos de no sé qué, que la teología sistemática, que vamos a estudiar hermenéutica, tontolética, ¿cierto? Exégesis, griego y hebreo. Yo digo, esa basura yo la estudié, no sirve para nada. Yo siempre he dicho, pesquemos los pastores y veamos si saben Biblia primero. Después hablemos de hebreo, de griego, de arameo, de teología, de punto de vista sistemático o cómo desarrollamos un mensaje. Porque algunos defienden la teología, pero la teología y la hermenéutica dice que como base para poder fundamentar una doctrina, tenemos que tener 3 versículos en contexto para poder hablar o enseñar una doctrina. ¿Y qué respeta eso? Entonces, el gran problema, amado hermano, acá es saber la palabra. Predica la palabra, déjate de andar estudiando tanto tonteras que ni siquiera entendí lo que estás estudiando. Primero entiende la Biblia para que pueda entender lo otro, la base de la Escritura. Que prediquen la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo. No podemos dejar de hintar. Por eso, amado hermano, que usted me está escuchando. Si usted pertenece a estos movimientos chanta, a estos movimientos pentecostales de tanta ridiculez, de ofensa al Espíritu Santo, si usted pertenece a un movimiento donde no se están basando en la palabra, donde le están robando a diestra y a siniestra, donde utilizan pactos financieros, donde hacen actos proféticos, donde nadie sabe realmente dónde llegó ese acto profético. Para mí que lo escuchó el diablo, porque nunca nadie se arrepiente, amado hermano. Entonces la Escritura dice claramente, a todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo hay que redarguir, corregir. La Escritura dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuevamente vamos a lo mismo. La palabra es para sobar el lomo. Si hay un adúltero dentro de la iglesia, que hay que decirle, hermano adúltero, vamos a orar al Señor para que Dios lo restaure. Sí, que se restaure debajo del púlpito y que se quede debajo del púlpito porque ya no tiene la honra, porque perdió la honra de seguir predicando en el púlpito, porque un adúltero no puede predicar en el púlpito. Así es. Restaurémoslo, sí, con espíritu de mansedumbre, como dice la Escritura. Hacerlo volver al redil, pero ya no se puede subir al púlpito. Pero la gente dice, no, hermano, no se predica así. ¿Cómo se predica? Si la Biblia dice acá que hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que hay que redarguir, reprender. ¿Qué entiende usted por reprender? ¿Qué se entiende por redarguir? Con toda doctrina y paciencia.
Porque vendrá tiempo, dice el apóstol Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Entonces, de alguna u otra manera, amado hermano, nosotros hemos perdido el enfoque, hemos perdido la voluntad de Dios por irnos detrás de la voluntad de los hombres. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí estamos con la pastora con ese objetivo de instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, corregir, con paciencia y con doctrina. Porque hay que ser paciente para tanta cabeza dura que hay. Hay que ser paciente y pasivo y tener mansedumbre para tanto cabeza dura que hay. Tienen una Biblia y no la leen nunca. Van el domingo a escuchar el mensaje y el mensaje no fue ni bíblico. Y se van a la casa creyendo lo que dijo el predicador, que no dijo nada bíblico, y después lo terminan transmitiendo a otro. Así es. Y así es lo que la iglesia ha terminado ser. Un basural. Adoptando generación tras generación cosas que nos dijeron sin corroborar, porque no se nos permitía confrontar o tratar de decirle a aquel que nos estaba alcanzando la palabra, eso no es bíblico. No se le podía decir absolutamente nada, pero no, hermanos queridos. Nosotros, Pablo mismo dijo, si aún yo mismo trajera otro evangelio, predicara otro evangelio, sea anatema. Entonces, hermanos queridos, aquí no importa el hombre, aquí importa Dios, y Dios se revela por medio de su palabra. Por eso es tan importante de que volvamos a las Escrituras. Amén. Por eso que el día jueves a las 20 horas ya nos estamos retirando, Sí. gracias a la misericordia del Señor. Gracias, que Dios los bendiga. El día jueves estamos a las 20 horas con el programa radial Volviendo a la Escritura, que les habla su servidor pastor misionero Alejandro Zurita. Estaremos con un contacto desde Buenos Aires con la pastora Mariana Clementi. Y bueno, y invitarle y recordarle que este día viernes 19, el sábado 20 y domingo 21 tenemos el segundo Congreso por la Verdad. Le voy a repetir antes de retirarme. El día viernes a las 19 horas subiría al 2600 esquina Matienzo. Se estará predicando G12, un gobierno sin Cristo, en los labios de nuestro hermano Elías Panique. El día sábado en la ciudad de La Merced se estará predicando a las 19 horas en la plaza principal de La Merced, donde todos los colectivos paran a un costado de la plaza principal de La Merced, en el complejo de la cancha de bocha. Ahí estará todo señalizado, van hermanos que van a estar recibiendo. A las 19 horas estará compartiendo nuestra pastora Mariana Clementi un mensaje que le hemos titulado Los pactos y actos proféticos son bíblicos. Así que le invitamos a poder escuchar ese poderoso tema. También el día domingo a las 19 horas en Subiría al 2600 esquina Matienzo estaremos compartiendo también la palabra del Señor con el tema Kundalini, el falso mover del Espíritu Santo. Así que le invitamos en los labios de quien habla en esta noche. Así que Dios le bendiga grandemente. Vamos a estar orando, las peticiones de oración las llevamos para orar por ellas. ¿Cree usted que el Señor va a hacer la obra porque su palabra es viva y eficaz? Y la palabra de Dios sana la vida, sana a los enfermos, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Si usted se arrepintió, Dios le sanó. ¿Por qué? Porque primeramente Dios va a sanar su alma. Y la misericordia de Dios se va a extender a su cuerpo si está en la soberana y eterna voluntad de Dios. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Los esperamos mañana, mañana y Mañana. los días siguientes. Así que no falten, entrada totalmente libre y gratuita. Aquí se predica la verdad, conocimiento puro. Amén. Dios le bendiga.